Amén, hermano. La verdad que está bien largo todo el proceso, todo lo que aconteció. Algo que me llamó la atención fue lo de Joram, que cuando él murió su papá, Josafat, ¿qué hizo? Mató a todos sus hermanos a filo de espada, dice. O sea que no quería competencia o sabía que lo iban a poder traicionar. Pero hay una gran conspiración. Al final, pues, a él también muere porque Jehová no lo, sí lo acusó, pues, lo acusó. Y, digamos, fueron invadidos porque, y les reclaman todavía que por qué adora a otros dioses y como que perdió el norte, ¿verdad? Perdió la, digamos, el verdadero sentido de ser israelita, estar en el pueblo, pues. O sea que, como le digo, es bastante extenso esto, solo esto voy a compartir, hermano, gracias. Amén, hermanos. Una de las cosas que yo pude apreciar ahí es bueno, no recuerdo el nombre, ¿verdad? Pero hubo una persona en esta historia que, pues, digamos, todo lo que hizo en contra de Jehová, le fue dada una enfermedad que inclusive dice que hasta los intestinos se le salieron, ¿verdad? Porque así había sido profetizado. Entonces, pues vemos ahí un caso donde bueno, la misericordia de Dios es grande y Él es fiel, pero también vemos que según los actos y las obras que alguna persona hace, pues puede llegar a sufrir también el juicio de Dios o la ira de Dios, ¿verdad? Y hablaba ahí acerca también un versículo de que por cuanto alguien había abandonado a Dios, pues Dios lo había desechado a él también, lo había abandonado, ¿verdad? Entonces, digamos, me impresionó mucho eso, ¿verdad? En el sentido de los juicios que Dios hace y de que definitivamente lo que el hombre hace no queda impune, sino que el Señor tiene la manera de tratar esa situación, ¿verdad? Luego pudimos observar ahí la historia de algunos reyes que pues algunos en alguna medida siguieron, como les digo, los nombres no se me quedaron, la verdad, pero digamos hubo un rey que pues lo que hizo fue que mandó a que se juntara, digamos, dinero para la reconstrucción de la casa de Dios. Entonces fue con un sacerdote y luego pusieron un cofre ahí, cada día ponían un cofre para que hubiera dinero para la reconstrucción, ¿verdad? Entonces, también me pareció interesante, ¿verdad? Cómo es de que, digamos, uno normalmente piensa que en muchas cosas con respecto al dinero, pero en realidad aquí lo está enfocando a la casa de Dios, ¿verdad? Lo que debe de constituirse como la casa de Dios, las ofrendas que son para la casa de Dios, ¿verdad? Entonces es necesario que nosotros consideremos este asunto del dinero con respecto a la casa de Dios, ¿verdad? Y de verdad que lo veamos de esta forma. Entonces algunos reyes pues también hicieron ahí lo malo lo malo delante del Señor y fueron juzgados, ¿verdad? Ahí vemos algunas historias ahí. Entonces, pues este segundo libro de Crónicas nos muestra, digamos, parte de lo que fue sucediendo en este entorno, ¿verdad? Ahí sí me acuerdo, voy a hablar otro poquito porque es que si hay mucha lectura, a veces se enredan los nombres, ¿verdad? Amén. No sé, Isaí, si querés mencionar alguna cosa. 16 nos toca. Me gustaría comentar que es una historia lamentable
realmente, o una narración lamentable, cómo cómo este linaje de David se descarrió, ¿verdad? Como decía el hermano, perdieron el rumbo totalmente, ¿verdad? Y cómo esto estaba lleno de sangre, ¿verdad? De no había un... O sea, la sucesión no era una sucesión, la sucesión del trono, digamos, ¿verdad? No era algo amigable en lo absoluto, ¿verdad? Y entre todas las cosas que, bueno, muy peculiares es cuando, por ejemplo, la mamá de uno de los reyes, o la esposa más bien de uno de estos reyes, tomó el poder, ¿verdad? Y cómo este sacerdote, pues es inspirado por el Señor para recuperar el reinado al linaje de David. Y entonces, de veras que es pues bien impresionante, ¿verdad? Cómo es que esto se va desarrollando. Es decir, digamos, cuando lo que mencionaba el hermano Jorge, ¿verdad? Hubo un traspaso de poder, pero el heredero se encargó de matar a todos sus hermanos, ¿verdad? En este tiempo, pues, eran hijos de diferentes mamás, pero era una matanza, pues, bien terrible. Pero vemos que esta gente iba olvidando, y esta expresión me gustó: al Dios de sus padres. Entonces esa expresión me llamó la atención, ¿verdad? Ellos se olvidaron. Este rey, como decía Marvin, que no me acuerdo cuál era el nombre, ¿verdad? Porque hubieron varios que vimos ahorita, que pues estuvo con Joiada, este sacerdote, mientras estuvo vivo, los 130 años que vivió este sacerdote, este rey, pues sirvió al Señor y lo demás, ¿verdad? Pero solo se murió el sacerdote, se juntó con los capitanes y se olvidaron de seguir del camino, otra vez, del Dios de sus padres. Esa expresión me llama la atención y me pone a mí alerta, porque necesitamos de veras cuidar de nuestros hijos, ¿verdad? Porque miren esta tendencia, nosotros de veras, es que este asunto de la crianza de los hijos es formarlos a ellos, ¿verdad? Inculcar, ¿verdad? Si se vale esa palabra, ¿verdad? Inculcar en ellos todos los valores y principios que hemos recibido de parte del Señor a través del ministerio, de la palabra, de los hermanos. Pero es necesario, porque no los podemos dejar sueltos. No los podemos dejar que decidan ellos. Miren aquí cuánto ejemplo. Fulanito agarró concepto. El hijo se perdió. Pero como decía Marvin también, cada situación, esto no quedó impune. Cada situación había una disciplina del Señor. También me llamó la atención este tema. Entonces, lo último que leímos, ¿verdad? El hijo del sacerdote, Joiada, Zacarías, o cómo es que se llamaba este último, creo que era Zacarías. Pero miren, detente, le dijeron, ya estuvo, porque te vamos a matar, y lo mataron. Entonces es una cosa terrible, cómo es que generación tras generación venía degradándose. Y creo que esto debe decirnos algo, que es lo que vemos nosotros, principalmente en el mundo, ¿verdad? Principalmente en el mundo. Pero miremos cómo es que nos ha pasado a nosotros como localidad. Cuando empezó la pandemia, las reuniones eran muy numerosas y todos estábamos como asustados y pendientes de lo que iba a pasar, pero poco a poco, en cuanto ha pasado el tiempo, ya pasó más de un año, nos hemos dado cuenta que no todos tenemos todavía el mismo fervor o el mismo ánimo, dicho de otra forma. Entonces está esa tendencia. Entonces me cargó a mí mucho con el tema de los hijos, y pienso en mis hijas, ¿verdad? Necesito de veras darme más a ellas y considerar que son un lienzo en blanco que se puede escribir, o sea, es mi responsabilidad junto con mi esposa de tomar cuidado de ellas, y que ellas reciban esto de sus padres, que reciban el amor, es decir, que reciban el amar al Señor, ¿verdad? Entonces hay cosas que pues yo recuerdo, y en mi experiencia para mí son tan normales porque lo miraba o lo veía de mi papá. Ciertos servicios, ciertas cosas, sea como sea, pero fue parte de lo que yo vi.
¿verdad? Entonces mis hijas deben ver eso en mí, en mi esposa, para que ellas puedan ser firmes, y no como estos hijos que vimos en este relato, que de verdad era lamentable. Cómo perdían, eran saqueados. Miren la enemistad que había entre un pueblo y otro. Entonces, que eran los mismos, en el caso de los de Efraín, si no estoy mal. Entonces, esto es bien curioso cómo están enemistados unos contra otros, separados, divididos, y como mencionó hermano Jorge, mucha conspiración. Era una cosa terrible, ¿verdad? Una cosa terrible. Estar lejos del Señor creo que nos conduce a una, ¿cómo sería? A una decadencia. Esa creo que es la palabra. A ser decadentes, ¿verdad? Digamos, imagínense estos que fueron en el nombre del Señor a pelear contra los edomitas. Y lo que traen son los dioses de los edomitas y se ponen a darles incienso y a adorarlos. Y todavía viene el profeta y le dice, ¿cómo agarran estos dioses que ni siquiera cuidaron a los que los adoraban primero? Pero miren esa mentalidad. Entonces, si vemos a nuestro alrededor, pues no me quiero enfocar en la juventud, sino juventud y adultos. Nos hemos desviado, tal vez no nosotros, pero sí, yo no sé, ¿verdad? Pero en el mundo ha llegado una decadencia. Imagínense el asunto de la música mundana. Es tan normal el ser, el denigrar a las mujeres, y el asunto de la igualdad de género. O sea, miren, esto es una decadencia, ¿verdad? Eso se ve a simple vista que la humanidad se está alejando de Dios, ¿verdad? Se está alejando de Dios. Entonces, tarde o temprano va a caer el juicio del Señor. Así es, Entonces, son dos cosas que son importantes, ¿verdad? Y el juicio de Dios era mientras vivía esta gente. Entonces, me llamó mucho la atención, me sorprendí mucho. Esto jamás en la vida lo había leído. Entonces, cuánta sangre, cuánta conspiración, cuán lejos las generaciones, como cuando empieza a haber un muro, se empieza a levantar un muro un poco torcido. Al principio lo desviado es un poquito, pero poco a poco, y cuando miramos, la desviación es grandísima. Entonces, hermanos y hermanas, qué interesante la lectura de hoy, qué maravilloso ha sido esto. ¿Algo más que quisiera añadir, hermano Jorge? Sí, hermano. Diga. Digamos, se ve como ellos se desvían de lo que sus padres les habían, pues, me imagino, inculcado, enseñado y que lo habían vivido. Entonces, yo lo traigo a la iglesia, de que hay que tener cuidado y que tenemos que ser celosos de que este ministerio no se tuerza, no se tergiverse el ministerio como está, sino que tenemos que ser celosos de cuidar de que este ministerio se siga. Tal vez no somos tan importantes, por decirlo así, digamos que seamos trascendentes, pero en alguna forma orar para que si lo que no tenemos es algo, digamos, material o la oportunidad de poder compartir, pero sí podemos orar para que este ministerio se mantenga en la línea en que ha estado y que fue trazada. Digamos, a mí me ha dado preocupación, ¿verdad?, de que muchos hermanos ancianos ya han muerto, pues, porque ya por la edad y por muerte natural, pero hay que también procurar que los jóvenes vayan a entrenarse para que aprendan lo que el ministerio da. Y el entrenamiento, pues, no va a cambiar a las personas totalmente, ni las va a transformar, pero por lo menos los va a poner en una guía que no se, digamos, van a reconocer, pues, qué es lo que no está correcto y qué es lo correcto. O sea, que esa carga la he tenido siempre ahí viendo, y digamos, como digo, no, la participación nuestra es muy insignificante, pero orando podemos nosotros hacer lo que Dios puede hacer, ¿verdad?, para que eso se mantenga. Amén, hermano, gracias. Creo que esto es importante, y orar, y la otra sería perfeccionarnos
ir al entrenamiento sería ideal. No es la salvación, pero No, recibimos mucha infusión, recibe mucha infusión, mucho perfeccionamiento, pero hay mucha desinformación y conocimiento muy superficial. Especialmente nosotros y los jóvenes que han venido con nosotros, no hemos profundizado tanto como debiéramos y los mueven. Hay un ataque, ¿verdad? Hay una corriente que se quiere oponer al ministerio, a la palabra, basados en interpretaciones personales y eso es terrible. Pero sí, o sea, es una alerta todo esto. Marvin, no sé si quieres añadir algo, hermano. Solamente que en la, digamos, en el mensaje bueno, de esta semana que todavía es la verdad, el hermano tocó algunos puntos sobre, por ejemplo, el homosexualismo como una tendencia es, que se está metiendo, digamos, ya en muchos programas de televisión, en las redes sociales, en lo que están viendo los niños, porque lo que quieren es adoctrinar, digamos, desde niños una nueva tendencia y lo que ustedes hablaban de que de verdad el mundo está en contra de Dios y allá vemos una manifestación maligna de todo esto. Entonces, como decía el hermano Jorge que tenía preocupación y realmente me gustaba la palabra que hermano decía que cuando uno se preocupaba era ocuparse en algo. Entonces, entonces, ocuparse tiene que ver con definitivamente entrar en la verdad. Y yo sé que, digamos, nosotros no tenemos como las herramientas para perfeccionarnos, porque, porque digamos, cuando alguien va al entrenamiento, pues ahí le dan todas las herramientas. Sin embargo, tampoco debe ser como un pretexto, porque, digamos, va de soñar que vamos a ir al entrenamiento. Sí, pero tenemos que empezar a hacer algo. O sea, tenemos que como establecer horarios para tocar ciertas palabras o empezar digamos, a tomar carga por ciertos puntos relevantes conforme a la verdad, orar por esta verdad, instruir a los hermanos en estas verdades, porque definitivamente la doctrina del error está en medio aún de la iglesia. Y yo les digo, esto es terrible, ¿verdad? Todo lo que se está viviendo a nivel del mundo, pero cómo ha llegado a entrar a la iglesia. Por ejemplo, Constantino, cuando él tuvo la oportunidad, supuestamente se convirtió en cristiano, pero lo que hizo de alguna manera es trasladar todo eso y mezclarlo, ¿verdad? Con el mundo. Entonces hay que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con todas estas situaciones, pero sí siento yo que no solamente debemos de soñar con ir al entrenamiento, sino que tenemos que empezar de alguna manera. Por ejemplo, yo ahorita, en la mañana voy tan ajetreado que colocar el estudio vida audible, o sea, lo empecé a escuchar, ¿verdad? Y dije, oh, ¿de dónde empiezo? ¿Verdad? Porque hay que empezar, entonces empecé en Génesis, ¿verdad? Otra vez desde el inicio, ¿verdad? Pero primero que Dios nos dé la gracia para continuar en este sentir, que no sea solamente como, ahorita lo empiezo a hacer y después lo dejo, ¿verdad? Porque sí, debemos ir al entrenamiento, debemos de acudir al entrenamiento, pero tampoco vamos a estar esperando que eso llegue y mientras tanto, ¿qué, verdad? sí. Entonces, ese sentir tenía, ¿verdad? De lo que habló el hermano con respecto a la verdad. Amén. Sí, sí, hermano Jorge, diga. Sí, ahorita que el hermano tocó el punto, ya desde hace como unos 6 meses, los hermanos han estado compartiendo todo relacionado con el homosexualismo, así, porque no vamos a utilizar eufemismos aquí, sino que esa es la realidad. Los hermanos han tocado, varios hermanos, y los hermanos últimamente han estado tocando este punto también del homosexualismo. Pero, digamos, la homosexualidad es un ataque de Satanás. Es Satanás el que toma el control de las personas. Ese es, digamos, sin el lugar, digamos, sin equivocarme, es una corriente satánica la que hay. Entonces, ahí sí son las fuerzas celestes que hay, que no se luchan ni contra carne ni contra sangre, sino que es contra las tinieblas. Esto es lo que nosotros debemos de orar por todo esto para que no, digamos, se elimine. Lo que pasa es que hay como hay miedo de que, como dijo un hermano, dijo,
que no importaba que lo demandaran, pues, porque en Estados Unidos son leyes ya las que están establecidas y a cualquiera lo pueden hasta meter preso. Pero él dijo, a mí no me importa que vaya preso, no es por esto, porque es decir la verdad y estar en la verdad es Cristo. Y el homosexualismo es satánico. Entonces, para mí, pues yo no me, digamos, me escudo o tendría yo temor de decirlo, pues que esa es la verdad y no hay que ocultarla, ni decir que pues, la iglesia es permisiva, pues la iglesia no debe ser permisiva en este punto, debe ser contundente, debe ser directa, porque está en la Biblia, es bíblico, que donde dice de que a las mujeres y a los hombres que no se acuesten con varones. Eso es bien claro lo que dice la Biblia. Entonces, es una verdad que no se puede ocultar. No se debe como que por temor, pues yo no voy a decir nada, pero nosotros debemos de basarnos en la Biblia y ese es el respaldo que tenemos y que tenemos que tenerlo siempre. El mundo trata de normalizar todos estos pecados, y no solo es cuestión del homosexualismo, que miren, las plataformas de streaming están tratando de hacerlo aceptable. Entonces esto debe darnos una alerta a nosotros, si empezamos, pero sí es una cuestión de dar un alto y hacerlo y ser categóricos en cuanto a esto. Sin embargo, también hay que inculcar, especialmente a los más jóvenes, que sepan de esto, que lo identifiquen, los que tengan la madurez para poder asimilarlo, ¿verdad? Entonces, y va con todo, pero también va con el adulterio, va con la fornicación, va con la mentira, va con el robo. Todas las situaciones negativas ahora son normales, ¿verdad? No hay problema, ¿verdad? El asunto de la intimidad antes del matrimonio, no, ya todo está aceptado. Entonces es un complot completo, pero lo que es importante, como decía el hermano Marvin, y a mí me estuvo dando vueltas esta palabra hace 1 o 2 días, el horario. Yo creo que, por ejemplo, el hermano Jorge y Linda han tenido pues una buena ganancia al ser persistentes y consistentes en madrugar todos los días tempranísimo para entrar en el estudio de vida. Y eso me ha estado dando vueltas porque realmente no tengo yo la fuerza para decir, sí, durante el día aparte unos 20 minutos, una media hora. No, hay que hacer un horario. Y el hermano Marvin decía, está bien lo del entrenamiento como un sueño, pero hay que hacer algo ahora. Una es orar y luego tomar alguna determinación y tomar arreglos en cuanto a esto. Que el Señor nos ayude y no lo olvidemos, ¿verdad? Amén, hermanos y hermanas, qué gusto ha sido compartir estos minutos, esta hora con ustedes. Que el Señor les bendiga. Hermano Jorge, amén. Hermano Marvin, Isaí, sí, que el Señor te guarde. Entonces nos estamos viendo mañana, solo Amén. video. Bueno, buenas noches. Adiós. un gusto. Isaí, sí. Adiós. Adiós, nenas. Adiós. Adiós.